Dice Daniel capítulo 2, verso número 3, dice, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha perturbado por saber del sueño. En el verso, se desarrolla toda la historia. Los sabios de ese tiempo, los caldeos que eran expertos en ver las señales en los cielos, eran astrólogos pero impresionantes, no pudieron discernir qué era esto. Esto definitivamente solo Dios lo podía revelar. Y entonces en el verso 19 dice que el secreto fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces se le reveló a Daniel el sueño que el rey había tenido, y entonces lo primero que Daniel hizo es darle gloria a Dios, darle gloria a Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, hermano, cuando el Señor empieza a hablar a nuestra vida, es darle gloria a su nombre, darle gloria, darle gloria. Dice que hay serafines, hay querubines, hay seres, hermano, impresionantes en los cielos que día y noche dicen santo, santo, dan gloria al más grande. Y yo creo que nosotros somos llamados a eso. Efesios capítulo 1 dice que nosotros fuimos creados para eso, para darle gloria, darle gloria. Entonces, hermano, cuando Dios empieza a hablarnos, nosotros tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Y por eso es que lindo, hermano, cuando en la congregación a veces uno dice alguna palabra, alguno lee un verso, ¿verdad? Dice uno, voy a leer este verso, y a alguien le causa un impacto en su corazón y dice, gloria a Dios. Qué lindo, hermano, porque eso está entrando en el corazón, y ese gloria a Dios, ese darle gloria a Dios es como un agradecimiento. Es como un agradecimiento, es como decirle, Señor, Padre, gracias, porque algo tú estás haciendo. Entonces, luego dice en el verso 28, mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama, dice, es esto. Y es porque el rey estaba preocupado, hermano, de que no entendía la visión, pero él sabía que era algo importante. Él sabía que era algo importante. Él sabía que Dios le estaba hablando. Yo no sé cuántos dioses habrá tenido este hombre, hermano, pero él sabía que alguien superior a esos dioses lo estaba inquietando, porque los sueños, hermano, uno los puede clasificar como más importantes o menos importantes, y a uno mismo, ¿verdad? Los puede clasificar como un sueño pasajero, pero hay sueños en los que a uno le queda grabado en su mente y dice, esto debe tener una interpretación. Voy a preguntarle a alguien para ver qué es lo que piensa. Entonces, esas eran las inquietudes que tenía el rey. Y efectivamente, hermano, el sueño era algo importante. El sueño era algo muy, muy importante. Tan importante, hermano, que ahora nosotros tenemos que estudiarlo para saber efectivamente cómo va a ser el desenlace de toda esa historia. Cómo empezó y cómo va a desenlazar todo esto y todos los elementos que están en medio y que se van, hermano, formando, que se van dando los acontecimientos de una manera secuencial y ordenada como Dios lo dijo. Y entonces nosotros podemos observar esto y podemos ver las señales
de lo que está sucediendo actualmente y que fue revelado en sueños y en visiones a este hombre, que ya lo hemos dicho, es un hombre pagano, pero Dios lo había puesto ahí y tenía que cumplir con una función. Todo lo que habitan, dice Daniel 2:38, todos los que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Esa era la palabra que venía para Nabucodonosor. Esa era la palabra que venía y que le estaba dando la interpretación Daniel. Todo esto, el Señor lo ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces el rey había soñado, hermano, una estatua. Y ahí fue donde el rey, hermano, definitivamente, cuando le empezaron a decir el sueño, cuando Daniel se lo empezó a explicar, imagínense qué escena más impresionante ha de haber sido, hermano. Todo lo que él había visto en el sueño y aún aquellas cosas que tal vez hasta se le habían olvidado, las había pasado por alto, Daniel las sabía con detalle. Y tan impresionante fue, hermano, que cuando terminó Daniel de darle la interpretación, el rey se postra para adorar a Daniel. Se postra ante Daniel. Como quien dice, tú eres otro Dios, tú eres mejor que todos estos que están aquí. Obviamente Daniel le daba siempre la gloria a Dios, ¿verdad? Pero mire por dónde lo enfocó este hombre, Daniel. Le dijo, lo primero es que esta estatua tiene una cabeza. Y ahorita vamos a entrar a analizar lo de la estatua porque es interesante. Esto lo hemos visto. Quizá ahí se ve, ahí se ve bien, hermano. No me vaya a decir que no mira. Pero esta estatua, cuando estuvimos analizando el libro de Apocalipsis, vimos que esta estatua representaba 4 reinos y un reino por venir. Y eso fue lo que le explicó Daniel. Pero lo primero que le dijo es, rey, tú eres esa cabeza. Es decir, el rey de Babilonia es la cabeza de esa imagen que tuviste en el sueño. Es la cabeza. Después de ti se va a levantar otro imperio, no tan fuerte, no tan poderoso como el tuyo, pero va a prevalecer sobre el tuyo y va a tomar el gobierno mundial del mundo conocido en esa época. Y después de ese reino va a venir otro que ya es el tercer reino en la imagen que estaba viendo el rey en su sueño. Y después el último, que es el imperio romano. Y ahora nosotros lo conocemos porque así es como se ha dado en la historia. Entonces, fíjese que cuando empieza el análisis de esto, vemos nosotros que la profecía se empezó a cumplir desde el momento en que Daniel se lo reveló al rey. Pero el rey ya tenía algún tiempo de estar gobernando Babilonia. Y por eso le puse ahí las fechas aproximadas. Casi, digamos, la mayoría de historiadores y de autores que pude yo consultar coinciden con esta fecha. Son muy poquitos los que difieren de esta fecha, pero por eso es una fecha aproximada. El año 626 antes de Cristo. Y el gobierno de Babilonia, el apogeo de Babilonia fue de 87 años. Fue muy poco tiempo realmente. Fueron 87 años, pero ellos tenían un propósito. Dios los había levantado con el propósito de que se apoderaran del pueblo, de la ciudad santa, que tomaran cautivos y se los llevaran por 70 años. Y se los llevaron cautivos y efectivamente ahí estuvieron. Entonces, el tiempo que estuvieron ellos gobernando fue aproximadamente del 626 hasta el año 539. Yo le puse ahí una X que es más o menos
la fecha en la que Daniel le interpreta el sueño al rey. Y entonces, a partir de ahí, se empezaría a contar el tiempo hasta la decadencia del último imperio. Es decir, del imperio romano. Entonces, para explicárselo un poquito mejor, vamos a ver si lo puedo hacer aquí, pero para explicárselo un poquito mejor, no quiero manchar ahí la imagen por si usted la quiere fotografiar, ¿verdad? Pero de aquí para acá hay 87 años. Después de que se ha llegado a este punto, empieza el gobierno del imperio medo-persa, que empieza más o menos en el año 539 hasta el año 330 antes de Cristo, que fueron aproximadamente 209 años. Esas culturas no fue todo eso lo que existieron, sino que eso fue, hermano, cuando ellos llegaron a conquistar, cuando ellos se convirtieron en una potencia mundial. Entonces, y luego de esto, ya aparece el imperio griego, y el imperio griego apareció más o menos en el año 330 antes de Cristo y perduró hasta el año 63 antes de Cristo. Fueron 267 años. Entonces, como que fuera creciendo la dinastía, el gobierno de cada una de estas culturas. La primera fue de 87, la segunda fue de 209 y la otra fue de 267. Pero después de esta surgió el cuarto reino, que es el reino romano, que surgió más o menos en el año 63 antes de Cristo. Más o menos en el año 63. Y esa es una de las cosas que hemos platicado y que son bien concordantes con lo que hemos hablado, hermano, porque ahí surgió un gobernador llamado Herodes. Y este Herodes fue el que construyó el templo para los romanos, que se demoraron 60 años en construir el templo. Y ese templo fue la primera cosa que hicieron los romanos para congraciarse con los judíos. Entonces, cuando ellos estaban gobernando, fue que apareció Cristo. Por eso le puse aquí hasta el Mesías príncipe, porque ahí es donde se cuentan, así se le llama a Cristo, al Mesías, se le llama el Mesías príncipe, cuando se hace el cálculo de las 70 semanas de Daniel. Entonces, él aparece acá, pero el imperio romano no se termina ahí. El apogeo del imperio romano termina más o menos en el año 476. Esto es después de Cristo. Ahí se me fue una A, pero es una D o E. ¿Ya lo vio? Ahí mire, 476. Eso ya es después de Cristo. Entonces lo que sucedió acá es que y por eso es tan impresionante la profecía, porque usted dirá, hermano, ¿y para qué me sirven todas esas fechas, verdad? Porque lo impresionante de la profecía y lo impresionante del sueño es que dice que esta estatua fue derribada. Esta estatua tenía pies que estaban mezclados de barro y de hierro, pero esta estatua fue derribada. ¿Y sabe por qué fue derribada? Por una roca. Por una roca, y esa roca vino y le dio en los pies. ¿Por qué le dio en los pies? Porque era el último gobierno. El gobierno que iba a estar en ese momento gobernando sobre toda la tierra. Y entonces viene, le da los pies, y esa roca dice, le estoy solo parafraseando el sueño que tuvo Nabucodonosor, esa roca llenó toda la tierra con su gloria.
Mire, se convirtió en un gran monte y llenó toda la tierra. Entonces, lo que estaba hablando Daniel acá es, va a venir un reino, después va a venir otro y otro. Y entre todos esos reinos van a cubrir un periodo aproximadamente de 1000 años. Y fue casi exacto. Porque si usted hace la suma de todo eso, desde donde empieza Daniel hasta donde empieza la decadencia del Imperio Romano, hay 1000 años. Hay 1000 años. Y el reino que se iba a levantar en el tiempo final es un reino milenial. Es un reino que va a venir y que va a romper con todas las estructuras que están actualmente y va a ser levantado de nuevo el trono de David. Y sobre el trono de David se va a sentar el hijo de David, que es Jesucristo. Se va a sentar a gobernar ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Entonces se van a dar muchas cosas en el ínterin, se van a dar muchas cosas, van a haber batallas, van a haber altibajos en la economía, en la ecología, en todo lo que es el ámbito mundial, mundano, van a haber, hermano, pero al final se va a levantar un reino que va a prevalecer, que va a prevalecer. Por eso es que hemos estudiado, y espero que usted también lo haya revisado en su casa. Hemos estudiado, hermano, los tipos de gobierno que han habido, porque todo eso va concordante con todo esto que estamos viendo. Los tipos de gobierno que han existido durante todo el transcurso de la historia. Entonces, la cabeza de oro eres tú, le dijeron a Nabucodonosor. Y ahí le puse una nota abajo. Desde el sueño del rey hasta la decadencia del cuarto imperio, es decir, del imperio romano, fueron 1000 años. Un milenio. Aleluya. Qué cosa más maravillosa. Es decir, que todos esos imperios juntos, hermano, no le van a alcanzar, no le van a ser suficientes, hermano, para poder sobreponerse a la ira del Cordero. Ok, entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Mire pues. En Génesis capítulo 11, verso número 4, y aquí es donde voy a usar un poquito el pizarrón. Génesis capítulo 11, verso 4, dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, esta historia habla del surgimiento del constructor Nimrod. Entonces, ellos empezaron a caminar en dirección al oriente. Y cuando llegaron a un lugar que se llamaba Sinar, ellos se establecieron ahí. Sinar era una especie de valle, el valle de Sinar. Y entonces, en este valle, ellos dispusieron construir una torre. Construir, bueno, no solo una torre, sino que ellos estaban construyendo una ciudad. Ellos habían decidido construir una ciudad. Usted diga que eso es una ciudad. Y en la ciudad había una torre. Esta es la torre que estaba ahí en la ciudad. Y esta torre, ellos decían, la cúspide de esa ciudad debe llegar al cielo. Y aquí le pongo una versión que es un poquito más clara, porque las palabras que utiliza
fue efectivamente lo que ellos estaban tratando de decir y tratando de hacer. Mire, esta versión me gusta mucho, la versión Stendhal, porque dice, y dijeron, dad acá, edifiquémonos ciudad y torre, que tenga la cabeza en el cielo. Entonces, lo que ellos pretendían, de que esta ciudad y esta torre tuvieran acá una cabeza. Una cabeza. Yo les voy a poner una especie de antena parabólica, ¿verdad? Que es lo que a mí se me imagina. Y que ellos, a través de esta cabeza, pudieran establecer un reino terrenal. El reino de Nimrod. El reino que iba a gobernar sobre toda la tierra. Y entonces viene Dios, y usted sabe la historia, baja, confunde sus lenguajes, y ellos ya no logran terminar lo que estaban edificando. Entonces dejan la estructura a la mitad, y entonces todos son esparcidos alrededor de la tierra, pero la idea de ellos era establecer una cabeza. Una cabeza que estuviera enlazada con el cielo. Ok. Y entonces en Daniel 2:37 dice de la siguiente manera. Tú, oh rey, miren la coincidencia de esto, hermano. ¿Por qué es importante? Que nosotros entendamos esto, hermano, porque esto nos habla a nosotros de escatología, esto nos habla de tiempos finales, esto nos habla de las cosas que están sucediendo actualmente y que se empezaron a suceder hace mucho tiempo, pero que van a concluir con la unificación de imperios, de reinos, que es el nuevo orden mundial, y a través de eso se van a unir en una unión así mera complicada, hermano, porque es mucha mezcla, y cuando haya esa unión, entonces viene la destrucción. Por eso es que cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero entonces mire pues cómo empieza esto. Empieza aquí en Nimrod construyendo su torre con una cabeza en el cielo, y aquí la interpretación de Daniel es: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino. Es decir, tú tienes una autoridad impresionante. Te ha dado poder, te ha dado fortaleza, te ha dado majestad. Y todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y le dice: tú eres aquella cabeza de oro. Tú eres esa cabeza. Lo que quiso construir Nimrod y no lo logró, Dios ha decidido escogerte a ti como cabeza. Porque Él va a traer una destrucción sobre todo el mundo. No todavía, porque van a pasar varios miles de años. Pero va a empezar desde ti. Y entonces aquí, la palabra que se usa acá es una palabra que se dice Rosh. La palabra cabeza, que es lo que quiso establecer Nimrod. No pudo hacerlo, pero le dieron la autoridad a Nabucodonosor para que él se constituyera en eso. Y de ahí, de esa cabeza, se iban a desprender todas las abominaciones sobre la tierra. Este es un texto que encontré yo en un libro que se llama El Profeta Mesiánico, Daniel el Profeta Mesiánico, pero quise sacar este texto porque dice
Sin Nabucodonosor los babilonios no habrían tenido lugar en la historia. Mire qué grande era Nabucodonosor. Gracias a su genio militar, su concepción artística y su habilidad constructora, Nabucodonosor reconstruyó la ciudad de Babilonia totalmente. Es decir, que viene él, esto que no se pudo construir, lo volvió a edificar Nabucodonosor y lo llevó a un esplendor impresionante. Esa es historia. Dice, colmándola de templos esplendentes, palacios magnificentes, avenidas anchurosas, de plazas hermosas y edificios suntuosos. Ha de haber sido algo impresionante. De hecho, era una de las 7 maravillas antiguas. De pórticos monumentales bellamente ornamentados e innumerables altares, que es donde yo le digo que ellos tenían muchos dioses. ¿Por qué? Porque es Babilonia, hermano, es Babilonia. Cuidado con Babilonia. Babilonia es una potestad impresionante. Lo que estoy tratando de hacer aquí es enseñarle el esplendor de Babilonia. Pero no para que la admiremos. No para que la admiremos. No, solo para que veamos qué tan grande era y qué tan poderosa llegó a ser Babilonia. Y qué tan poderosa es todavía Babilonia, porque Babilonia es la cabeza. Y la estructura, la estatua, no puede prevalecer si no hay una cabeza. Entonces, si esa estructura va a ser destruida, es porque todavía tiene cabeza. Es decir, que Babilonia todavía está gobernando. Todavía está gobernando, es decir, está puesto como cabeza, pero eso sí, su reino de alguna manera se ha extendido hacia otras culturas, se ha extendido de tal manera que ha ido como cambiando de nombre para poder incorporar en esa imagen, en ese reino, a todos aquellos que estaban dispersos. Sigamos leyendo aquí. Edificios suntuosos, pórticos monumentales, bellamente ornamentados e innumerables altares de vías extravagantes y monumentos impresionantes de entradas fastuosas y un puente majestuoso. Ok, eso era la grandeza, el esplendor de esta civilización que quiso construir Nimrod y no lo logró. Él quería poner una cabeza, él quería ponerse como cabeza. No lo logró, sino que Dios había escogido a Nabucodonosor y a él lo puso como cabeza. Y esa es una cabeza de destrucción. Ahora mire, pues en esa estatua, digamos de una forma pues lógica, ¿para qué sirve la cabeza, hermano? ¿Verdad? ¿Dónde tenés la cabeza? Le dice cuando comete algún error, ¿verdad? Porque la cabeza es como el hermano, algo que no tenga cabeza no sirve. Algo que no tenga cabeza no sirve. Por eso es que esta estructura, todo lo que usted ve aquí, hermano, es una copia. Es una copia. Esto lo que hizo el enemigo, hermano, es que quiso robarse todas las riquezas, todo lo que el Señor tenía, toda la sabiduría que Dios tenía, y quiso implantarla aquí en su reino, implantar su propio reino con los principios que él traía. Porque él, hermano, él no es un creador. Él no es un creador. Él es un ladrón y es un usurpador. Eso es lo que él hace. Él no puede crear vida. Él lo único que hace es que toma, por eso es que Babilonia toma esclavos y vidas humanas. Él no las puede crear.
Entonces viene y establece aquí su reino, que es una copia del reino eterno que Dios va a implantar, con trono, con siervos, con esplendor, calles de oro, mar de cristal, todo lo que usted ya sabe, y con una cabeza, que es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo. Entonces eso lo copia él. Eso lo copia. Entonces viene y entonces pone una cabeza, que yo le puse aquí algunas de las funciones que tiene tener una cabeza, que son muy lógicas, obviamente. Si no hay una cabeza, no hay una coordinación. Alguien tiene que decir qué es lo que se hace. Alguien tiene que decir qué es lo que se hace. Por eso es que los tipos de gobierno que se basan en gobierno del pueblo no ha funcionado. No ha funcionado. Porque siempre tiene que haber una cabeza. Y por eso la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero hay una cabeza. Hay una cabeza gobernando. Entonces viene la cabeza para coordinar, viene para traer orden, viene para decir, para hacer una organización, algo que se organiza. Trae pensamientos también, y por eso, y es la parte más alta del cuerpo, la cabeza es lo más alto. Ahí es donde radican nuestros pensamientos. Y recuérdese que una de las cosas que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, usted conoce ese verso, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque esa cabeza que es Babilonia, lo que está haciendo es que está trasladando todo lo que Babilonia piensa, lo traslada hacia el cuerpo, lo traslada hacia su reino. Por eso el Señor dijo, mi reino no es de este mundo, porque este mundo está siendo gobernado por una cabeza. Y va a llegar un tiempo en que esa cabeza va a ser destronada, pero todavía no es el tiempo. Entonces, mientras no sea el tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que sacar nuestros pensamientos y alejarlos de los pensamientos babilónicos. Porque ese es el pensamiento que la cabeza está trayendo para todo el cuerpo. Pensamientos babilónicos que han penetrado a todos los niveles de la sociedad, a todos los niveles eclesiásticos. Por eso es que se contaminó la iglesia, por eso es que el último gobierno, el gobierno romano, hermano, adquirió a la iglesia incipiente, la iglesia que estaba empezando a crecer. Los primeros años, cuando destruyeron el templo y se quedó la iglesia en las casas yendo a predicar a todos lados, la iglesia romana lo que hizo fue que la absorbió. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Babilonia eran esos, utilizar el reino que estuviera en ese momento a cargo del gobierno para poder absorber todo lo que se pueda absorber. Dentro de eso estaba la iglesia. Es de ahí de donde nosotros tenemos que salir. Es de ahí de donde nosotros tenemos que salir. Por eso es que tenemos que alejarnos de los pensamientos mundanos. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno ve, las cosas que uno oye, las cosas que uno mete en su mente. Hay que tener mucho ojo con las redes sociales, mucho ojo con lo que se ve en la televisión, mucho ojo con lo que uno oye. Aleluya. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos y pertenecemos a otro reino. Amén. Definitivamente. Amén. Definitivamente, hermano. Nosotros pertenecemos a otro reino. No podemos estar dentro del reino babilónico, ni el gobierno babilónico. Entonces, es la parte más alta del cuerpo y por eso es que
merece de alguna manera un reconocimiento y todos los que están aquí lo reconocen hacia la cabeza, y es la que tiene la comunicación con las esferas celestiales. Es donde están, esto tiene que interesante, hermano, porque la cabeza es donde están todos los sentidos. Natural y biológicamente en nuestra cabeza es la única parte de nuestro cuerpo en donde tenemos todos los sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, el sentido del olfato, y cada una de estas cosas es impresionante, hermano, y se los voy a poner todos. La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, todos esos sentidos trabajan y funcionan para alimentar el sistema babilónico. Es como una maquinaria que viene a alimentar el sistema babilónico. Cinco sentidos, o hay más, no, ¿verdad? Ok. Y es un emisor de voz. Es decir, la voz está desde la cabeza. Se dan las órdenes, se dan las instrucciones. Mire qué coincidente todo esto. Qué coincidente todo esto, porque por eso el Señor estableció para la iglesia de Cristo un gobierno paralelo, digámoslo así, debajo del cual nosotros nos tenemos que someter, que tiene 5 sentidos, que son los 5 ministerios, y que cada uno de esos sentidos representa al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. 5 sentidos, 5 ministerios que van a estar, hermano, guiando a la iglesia, cubriendo a la iglesia, bendiciendo a la iglesia. Esos 5 sentidos siempre han estado en la iglesia. Y algo lindo que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Y dijo también en San Juan, creo que es capítulo 15, mis ovejas oyen mi voz, oyen mi voz. Entonces las ovejas de Babilonia van a oír la voz babilónica, porque hay un emisor de voz aquí. Entonces lo que le estaban diciendo a Nabucodonosor, le estaban dando una profecía de tiempos finales, de lo que iba a pasar, la lucha de reinos que se iba a dar en el tiempo final. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y el reino de la luz somos nosotros. Porque el Señor dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero cuando se fue, dijo: ahora vosotros sois la luz del mundo. Y por eso es que nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud, dice, ¿verdad? Ni la pone debajo de la cama, sino que la pone encima, hermano, para que brille. La pone en la mesa para que brille, para que alumbre. Entonces, eso somos nosotros. En medio de las tinieblas que trae la cabeza, que es Babilonia, estamos nosotros como luz. Cuando nosotros nos vayamos, este mundo va a quedar en tinieblas completamente, hermano. Va a quedar en tinieblas. Qué cosa más tremenda. Bueno, dice Jeremías capítulo 51, verso número 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino, se enloquecieron por tanto las naciones. Entonces, este es un reino. Babilonia era una cabeza ¿de qué material? De oro. Y entonces lo que hacía es que en la copa de oro de Babilonia le daba de beber a todas las naciones. Ahí bebieron, ahí se enloquecieron todas las naciones. Todas. Ahí dice todas, ¿verdad? Ok, Génesis capítulo 10, verso 10. Esa es la Reina Valera Gómez. También lo traduce de una manera muy buena. Dice Génesis 10, 10. Y fue la cabecera de su reino Babel
Erec, Acad y Calné. Entonces, este reino de Nimrod se estableció prácticamente en 4 puntos cardinales. Babel, yo los voy a poner así: Erec, Acad y Calné. Ok. Y el número 4 es un número que representa, ¿qué representa el número 4, hermano? Si usted se acuerda. 4 puntos cardinales: balance, equilibrio, tierra. Las cosas que van a suceder sobre la tierra es el número 4. Es el número 4. Entonces, por eso es que este reino fue tan poderoso, hermano. Fue tan poderoso. Porque lo que estaba haciendo es que estaba estableciendo su gobierno sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. Por eso es que cuando el Señor empieza su creación en Génesis capítulo 1, pero en el verso 2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Por qué? Porque todo había quedado en un caos. Había venido, ya había hecho varias incursiones Nimrod, y había venido y había querido tomar posesión de toda la tierra. Por eso es que el paraíso el Señor no lo pudo poner en la tierra. El paraíso lo puso aparte y ahí puso al hombre. No estaba sobre la tierra. Aleluya. Muy bien. Entonces, este gobierno va a ser impuesto por la cabeza, que es Nimrod, que es Nabucodonosor, ¿verdad? Y la palabra cabeza tiene 11 términos que dan una idea bastante clara de lo que pretende el gobierno de Nabucodonosor, el gobierno de Babilonia. Esos son algunos términos: el término mashal, que quiere decir príncipe, maestro, tirano, dominador; el término nagid, que es líder, noble; el término nasi, que es príncipe; Caján, que es vicerregente, gobernador; Katzin, que es juez, magistrado; Rodé, que quiere decir uno que tiene dominio; Rosén, que es un dignatario; Sar, que es un jefe, cabeza, príncipe o rey; Shilton, que es un comandante, un oficial; Arches, que es una autoridad, un magistrado, un juez, un príncipe; y el cosmocrator, que es un legislador del mundo. Entonces, de esa imagen va a surgir el gobernante mundial. De esa imagen va a surgir. Es una herencia de la cabeza. La cabeza babilónica ya ha preparado a aquel que le van a entregar todo el poder. Y recuérdense que es una bestia que sube de la tierra, de las profundidades de la tierra, pero que recibe toda la autoridad de parte del diablo, de parte del dragón, la serpiente antigua, Satanás. Que el Señor lo reprenda y que se acabe pronto. Él le va a entregar todo su poder. Y entonces va a trabajar el falso profeta, eso ya lo vimos, el falso profeta, con el anticristo, que es que es la cabeza, que viene de Babilonia, y ayudado por los poderes del diablo. Ok. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 14. El peso del oro que llegaba a Salomón en un año era 666 talentos de oro. El oro, hermano, es una de las cosas. El oro siempre ha sido valioso, pero es una de las cosas que va a querer
adquirir, que va a querer, digamos, el que tenga todo el oro, prácticamente va a tener todo el gobierno. Es lo más valioso que hay sobre la tierra. Por eso es que hay algunos lugares y algunas épocas, hermano, en que la economía se pone muy difícil, entonces donde le recomiendan a la gente que compre oro. Compre oro, compre oro. O el oro nunca se evalúa. El oro siempre, ¿por qué? Porque el oro es lo más valioso para Babilonia, ¿verdad? Es lo más valioso. Y entonces lo que está tratando, miren la relación aquí tan tremenda, hermano, lo que está tratando de hacer el anticristo es que está tratando de usurpar el trono de David. Porque el Señor dijo que sobre el trono de David se iba a sentar el hijo de David, el cual dominaría, el cual gobernaría por sobre todo el mundo. Y el hijo de David que lo sucedió físicamente en el trono fue Salomón. Fue Salomón. Entonces, ya le enseñé cómo saca Babilonia sus 666, pero aquí no es una casualidad que el rey Salomón recogiera cada año 666 talentos de oro. Apocalipsis 18:6. Y mire, ahí está otro 666 también, ¿verdad? Porque es el Apocalipsis capítulo número 18. Dadle como ella os ha dado y pagadle al doble según sus obras. En la copa que ella os preparó, preparadle el doble. Esa es la profecía que yo le leí de Jeremías 51:7. Que la copa de oro de Babilonia, con la que embriagó toda la tierra, ahora se la dan a ella, de oro. ¿La quieres de oro? De oro te la damos. Pero se la van a dar llena de todas las iniquidades y de todas las maldiciones, de toda la ira de Dios sobre Babilonia y sobre todo el reino de Babilonia. Y en el verso 11 dice: los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Lo primero es la mercadería de oro, de plata. Está hablando de los reinos. Está hablando de los reinos, hermano. No sé si me está siguiendo, porque la imagen era de oro, de plata, de bronce y de barro. Y de hierro, perdón, de hierro y de barro. Y aquí está, dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas. Yo le acorté ahí el párrafo. Dice, y de bronce, de hierro, de mármol, flor de harina y trigo y bestias y ovejas y esclavos y almas de hombres. Entonces, ahí está prácticamente todo el comercio de Babilonia. Todo el comercio de Babilonia está ahí. Dentro de eso lo que le dejé para resaltárselo es la flor de harina, el trigo, las bestias, las ovejas, los esclavos. Eso va relacionado con la iglesia de Cristo. Porque Babilonia, una de las cosas en las cuales se especializa es en entregar trigo. Es decir, doctrinas. Doctrinas contaminadas. Doctrinas de demonios. Doctrinas, y por eso es que la amonestación a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es en contra de las doctrinas. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tienes ahí los que tienen la doctrina de los nicolaitas. Tienes ahí a Jezabel que enseña. Es decir, hermano, hay una cantidad y una capacidad que tiene Babilonia, hermano, para poder negociar con trigo, para poder negociar, hermano, con ovejas. Esto yo se lo he presentado otras veces, pero acá para mí es muy importante que lo analicemos otra vez, porque es prácticamente la coordinación que hace esta cabeza con todo el reino que tiene a su cargo, que es el mundo.
que es todos los reinos de la tierra. Por eso es que el diablo, cuando lleva al Señor al pináculo del templo, le muestra todos los reinos. Y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Es decir, le estaba llevando a la cabeza para enseñarle todo esto. Entonces esto, yo lo amplío aquí un poquito, y tal vez ya no se lo voy a describir. Creo yo que tal vez lo vamos a ver la próxima semana. Pero está prácticamente la organización mundial por áreas y por sectores. Porque de aquí es donde yo le quería enseñar de dónde surge el 666. El número ya sabemos de dónde surge. Pero ¿cómo se va a implantar el 666? Porque si fuera un número en el cual, digamos, se le impide a la gente comprar y vender y que se le instala un microchip, lo que sea, hay países que son demasiado pobres. Que son demasiado pobres, que no tienen ni siquiera la capacidad de instalar esos sistemas para comprar o vender. Ellos siguen haciéndolo de alguna manera arcaica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a implantar entonces a nivel mundial? ¿Cómo se va a hacer? ¿Será que es el código de barras? ¿Será que es a través de una tarjeta de crédito? ¿Cómo se va a hacer ese comercio? Entonces, por eso era que le quería enseñar eso. Ahí hay varios grupos. Uno de ellos es el más fuerte, que era el que le quería enseñar acá, que está del lado derecho, es el grupo de los Illuminati, que gobiernan sobre todo esto. Gobiernan sobre la economía, gobiernan sobre la seguridad, gobiernan sobre la salud, gobiernan sobre los sistemas de inteligencia, gobiernan sobre los grupos paramilitares. Es decir, ellos ponen y quitan reyes de acuerdo a su pensamiento. De acuerdo a lo que ellos creen según ellos que están haciéndolo a su gusto, pero en realidad lo que ellos están haciendo es que están cumpliendo las órdenes de la cabeza. Y las órdenes de la cabeza no son más que un plan que Dios ya escogió. Entonces aquí están todos los institutos de los sabios a nivel mundial, y tal vez no me detengo mucho en esto, pero le voy a explicar más adelante, más despacito, cada una de estas ramas del gobierno mundial.